Y saludo ahora sí esta mañana con muchísimo gusto a Jacobo Dayan, el director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Jacobo Dayan, buenos días, feliz año 2026. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, un abrazo y un abrazo a la audiencia en este 2026 que empieza movido. Muy movido y literalmente movido, Jacobo. Justamente hoy se recorrieron todos los horarios de este programa de noticias por pues la información de última hora en torno a este sismo, pero tenemos muchos temas que platicar contigo esta mañana, Jacobo. Querías abrir hoy tu intervención pues haciendo un balance de la situación que está enfrentando nuestro país en materia de violencia y no nada más de violencia, sino la impunidad en torno a esta violencia, que son dos factores o dos caras, digamos, de una misma moneda, Jacobo. Sí, Manuel, evidentemente la nota periodística o las notas periodísticas nos centran en los casos, digo, el más reciente, evidentemente, la tragedia en el tren transísmico. Pero lo que es importante es analizar los fenómenos, es decir, ver esto de manera sistémica, como ya lo hacía recientemente en la entrevista que le hiciste a Santiago Corcuera, más allá del caso concreto, tratar de ver el bosque, es decir, tratar de ver el fenómeno. Lo único que sabemos es que estamos ante un nuevo caso de corrupción que seguramente quedará en la impunidad y como en los casos anteriores, se dirá que es un caso aislado, que se buscará a los responsables, pero sabemos en qué acabará. En el mejor de los casos, se asignarán responsabilidades a muy bajo nivel. Esto ocurre con casos de violencia o con casos de impunidad. En México, otra vez de manera sistémica, no hay costos ni legales, ni políticos, ni morales. Cualquier país medianamente decente, los responsables de la construcción, en este caso el propio secretario de la Marina, tendría que hacerse a un lado para que se hagan las investigaciones. Pero, repito, no se pagan ni costos legales, ni morales, ni políticos. Y lo que es importante entender es de que estamos ante un caso de macrocriminalidad, como el gobierno de los Estados Unidos lo ha dicho, ante una empresa criminal continua que busca corromper las instituciones del Estado con fines económicos y con vínculos empresariales, políticos y criminales. Y en este caso, una prueba más de que la corrupción militar, la corrupción del partido político en el poder y del crimen organizado, esa corrupción mata. El gobierno ha estado más preocupado por mantener el control de una narrativa, por mantener viva su narrativa épica de transformación, que por atender las causas de la problemática. Esto es claro con la respuesta de la presidenta cuando de inmediato atacó a la oposición y a los medios de comunicación, cuando lo que tendría que estar es indignada ante la muerte de personas y un caso de corrupción más que documentada desde hace años y que las autoridades no han hecho nada. Es decir, la preocupación en casos como este o en casos de violencia es mantener el control de la narrativa, de ahí la persecución a periodistas, más que atender las causas. Y lo que tenemos es un entorno de violencias creciente, incluso con medios violentos que cada vez preocupan más, la utilización más frecuente de drones, de minas antipersonales, con un crecimiento, aunque digan que hay una reducción de homicidios, tenemos un crecimiento inexplicable en otras categorías como el homicidio doloso o como otros actos de violencia que atentan contra la vida o incluso de accidentes de manera inexplicable. Pero tenemos el fenómeno de las desapariciones, de las ejecuciones extrajudiciales, de la trata con fines de explotación sexual, de la trata con fines de reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado de población que crece en muchos estados, particularmente Chiapas, Sinaloa, por mencionar algunos, y al gobierno lo único que le interesa es mantener un control de la narrativa, es decir, un control de las cifras. Eso es lo que le preocupa. No quiere rostros de la violencia, quiere mantener todo esto en cifras para mantener el control de la narrativa. Y lo que tenemos es un entorno de macrocriminalidad donde participan empresarios, miembros de políticos, gobernadores, congresistas, miembros de la Cámara de Diputados, de senadores, presidentes municipales, policías, militares, fiscalías, en un entorno de recomposición criminal, pero siempre vinculado con el poder político. Y la respuesta del Estado mexicano es crear un estado de excepción de facto,
con la militarización creciente, la prisión preventiva oficiosa y el desmantelamiento de los contrapesos democráticos. De ahí el poder que se le ha dado a las fiscalías para el control político de la justicia y no bajo una lógica de Estado de Derecho. Y esto seguramente lo único que hará es seguir creciendo, Manuel. Por más que digan que hay un cambio en la estrategia de seguridad, mientras no se descaptura al Estado de la corrupción, de los vínculos de corrupción con empresarios y al interior de la clase política, y no se limpie los vínculos político-criminales, lo único que veremos será una violencia y una corrupción creciente que ha estado siendo reportada por parte de los medios y ellos son a los que han sido atacados. Ya con Leopoldo Maldonado has estado analizando el creciente acoso a los periodistas, pero había que agregar el acoso también y la persecución a defensores de tierra y territorio, a madres buscadoras. Recientemente un padre buscador desapareció esta semana. Y esto no ocurrirá, esta descaptura del Estado no ocurrirá mientras la justicia esté en manos de las fiscalías que están comprometidas políticamente dentro de esta empresa criminal, por lo que se requerirían mecanismos extraordinarios de verdad y justicia que no se van a implementar, y entonces por más cambio de estrategia que haga, no habrá ningún cambio, me atrevo a decirlo, en la reducción de violencias, a pesar de que intenten reducir las cifras, porque el Estado mismo está comprometido dentro de esta empresa criminal continua. Se están multiplicando, Jacobo Dayan, los casos aislados, los que se han estado presentando dentro de este discurso oficial como aislados, como incidentes, como hechos, pues que tienen que valorarse cada uno en su justa dimensión, pero, y sí, evidente, ¿quién va a estar en contra de que a cada uno se le dé la dimensión que tiene? Evidentemente, pero cuando existe esta multiplicación de casos, pues es preocupante, es sin duda alguna preocupante. En el caso, por ejemplo, de los periodistas, pues estamos empezando el año con dos periodistas vinculados hace unos días a proceso y está también el tema, evidentemente, de defensores de derechos humanos, de tierras que tú señalabas acertadamente, Jacobo. Sí, el gobierno sigue con una narrativa y son todos los gobiernos, vamos, eso mismo ocurría en los periodos del PAN o del PRI, ahora de Sin manera duda. mucho más profunda, hablando de manzanas podridas, cuando lo que está podrida es la cesta. Si seguimos viendo esto como casos aislados, pues evidentemente abonará a la lectura que el gobierno quiere darle, pero tenemos que ver el fenómeno. Es un país que el control territorial, la extorsión, el cobro de piso, los asesinatos, las desapariciones no cesan, y mientras hay un discurso triunfalista desde el centro, pero la impunidad sigue ahí y los grupos criminales siguen controlando territorios. Hay una reconfiguración, Jacobo, de grupos criminales, nos han señalado las y los analistas en este espacio de noticias en los últimos días y en ese sentido se espera que durante este año pues veamos los efectos de esa reconfiguración. Tuvimos una balacera recientemente en Zapopan, Jalisco, muy importante, muy relevante por el número de personas que intervinieron en ella, por las balas que se dispararon, en fin, a plena luz del día y parece que, pues además de el envío de la fuerza militar, de la fuerza federal, como la Guardia Nacional, que también es un cuerpo militarizado, pues se requiere de una reflexión profunda y una redefinición de cuál es la estrategia en términos de la, pues, reforma a las fiscalías, como bien lo señalas, y el sistema financiero, Jacobo. Quizá creo que parte de esta estrategia tiene que pasar de manera muy clara y muy amplia por el dinero, por seguir la ruta de los recursos financieros de estos grupos criminales, Jacobo. Sí, aunque no estamos ante algo nuevo, vamos, Mm, recomposiciones criminales hemos tenido en los últimos 20 años que ya lleva esta locura de violencia, varias de ellas, por mencionar algunas, pues recordemos la recomposición cuando hubo la ruptura Zetas Golfo, o claro. con la ruptura de Sinaloa con los Ventral Leiva, o vamos, ha habido varias rupturas y reconfiguraciones criminales, manteniendo siempre el vínculo
político. Y sí, sin duda, se tendría que seguir el dinero. Por ejemplo, en el caso de la bueno, del caso del huachicol fiscal, se hablan de 600,000 millones de pesos hasta ahora. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? No es fácil ocultar 600,000 millones de pesos. Con investigaciones serias sería fácil dar con los responsables, pero los responsables de arriba para desmantelar la red, no los responsables de abajo. Y el Estado no lo va a hacer. Es decir, por más que pensemos que mejorando las fiscalías esto va a funcionar, pues hay que encontrarse a sí mismos. Y en el momento en que se busquen y se encuentren a sí mismos, se detendrá. Por eso se habla de investigaciones independientes que el Estado, el gobierno, no lo va a permitir. Jacobo Dayan, te agradezco muchísimo tu presencia en este primer programa de 2026. Te mando un abrazo muy fuerte y seguimos atentos a esta mesa de análisis que compartes generalmente con Lisa Sánchez, a quien le mandamos también un abrazo muy fuerte. Así es, un abrazo a Lisa, a ti, Manuel, a Carmen y a todo el equipo. Gracias, Jacobo Dayan, por estar con nosotros esta mañana, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Estamos en la recta final. Muchísimas gracias por su presencia, por su compañía. Yo soy Manuel de Santiago Freda. Le espero el lunes con más noticias a partir de las 7 de la mañana en este pues espacio dirigido por la periodista Carmen Aristegui, que está tomando unas breves vacaciones. Pronto estará de nueva cuenta con nosotros, pero por lo pronto, que pase usted un feliz fin de semana.